Hola, muy buenas, soy Cineman Paradise y hoy hablaremos de qué Mugiwaras han empeorado y cuáles han mejorado tras el salto temporal. Hablo del aspecto, la personalidad y el trato que le ha dado Oda a los personajes de cara a la historia. Y dicho esto, empecemos. Empecemos por ejemplo con Nami. Nami me parece que es de los personajes que sí que ha mejorado con respecto a su pasado. Es más fuerte, ha luchado y ha ayudado mucho a Luffy en Whole Cake y además no ha perdido su sitio en la banda. Sigue siendo la mejor navegante, todo el mundo lo sabe y la sigue apreciando como tal, y su estilo me gusta mucho, tanto el pelo largo como el bikini con pantalón largo típico ya en ella. Sí que es verdad que no me gusta que Oda haya acentuado tanto los pechos de las chicas, pero bueno, es algo relativamente normal en todos los animes, exceptuando tal vez a Naruto. De todas formas, a lo que me refiero es a que Nami se ha mantenido en su progresión y evolución de manera favorable en todos los aspectos, pero esto mismo no ha pasado con todos los Mugiwaras, o al menos eso creo yo. El ejemplo perfecto de un Mugiwara que creo que ha perdido un poco su esencia durante el salto temporal es el de Brook. Brook tenía un estilo clásico de tocar el violín y de beber té, era un caballero hasta cuando les pedía a las chicas ver sus bragas, y me gustaba así, me gustaba con su piano y con su violín, y no entiendo por qué no ha podido triunfar en el mundo de la música, pero con música clásica, más parecida a su estilo de siempre. No me gusta que sea un rockero. En mi opinión, ese no es Brook, y lo digo como un ferviente amante del rock que soy. Es mi estilo favorito de la música de Led Zeppelin a la de los Dire Straits, pero no creo que sea el estilo que encaja mejor con Brook. Tal vez podría haberlo hecho con jazz o con soul, si Oda quería cambiarlo, pero no me gusta que haya escogido el rock, sobre todo por la apariencia que tiene ahora, cuando a mí me gustaba como el Brook más clásico. Creo que se ha perdido parte de su esencia y de la gracia del personaje. Es un esqueleto de más de 60 años, y ahí estaba su gracia y su esencia. Es por esta razón que creo que es uno de los personajes que ha salido mal parado del salto temporal. Y ahora vamos con un personaje que sí que ha mejorado, Sanji. Sanji mantiene su estilo, mantiene su esencia, y únicamente se ha incrementado su fuerza. Además, todos los cambios físicos que vemos en él tras el salto temporal van a favor y acentúan su fuerza. Tanto la perilla que tiene ahora, que le hace parecer más maduro y más mayor, como que le cambien el pelo de lado y veamos su ya mítica ceja circular hacia el lado contrario, aportando así más intimidación y más sensación de poder. Sanji es un buen ejemplo de un cambio positivo, al igual que lo es por ejemplo Zoro, que tras el salto temporal parece estar mamadísimo, habiendo entrenado con Mihawk y teniendo una cicatriz en el ojo. Podría parecer que lo de la cicatriz es un fallo, ya que parece que pierde visibilidad en un ojo, pero para empezar no sabemos si ha perdido un ojo o si Oda se está guardando algún secreto o hay otra razón, ¿no? Por decirlo así. Y para continuar, es un personaje tan poderoso y con haki de intuición que no tiene por qué ver para atacar, ni para defenderse, ni para nada. Un ejemplo perfecto de esto sería el almirante Fujitora, que todos sabemos que es ciego. Vemos así pues a un Zoro más fuerte y más adulto, que sin embargo mantiene completamente su esencia. Este es otro de los personajes que yo considero que ha tenido una evolución favorable tras el salto temporal, y doy gracias a Oda porque le haya mantenido tanto a él como a Sanji. Pero hablemos ahora de un personaje que no ha salido bien parado del time skip. Siempre desde mi punto de vista, claro. Habrá otra gente que no lo ve así y tendrán la misma razón que yo o probablemente más. Me refiero a Usopp. En mi opinión, a Usopp le han sentado mal estos 2 años. Es cierto que me gusta su aspecto físico, ya que parece algo más fuerte, pero aún habiendo entrenado, sigue siendo un humano normal, con músculos normales. Así que realmente no es que haya mucho cambio. No es capaz, ni debería de serlo por cómo está construido el personaje, de levantar un edificio, como ya hacía Zoro en Alabasta, de lo cual hace muchísimo tiempo. Así que únicamente es un pequeño cambio físico que le hace parecer mayor y más fuerte. Por esa parte todo está bien, aunque como ya he dicho no valga de mucho. Me gusta tanto eso como su perilla, y sigue siendo un miedoso, así que también ha mantenido su esencia en ese sentido. El problema es que no me gustan los Pop Grim como arma para Usopp. Ahora se dedica a lanzar plantas que hacen cosas, una habilidad que sinceramente me da igual. Entiendo que hubo un gran problema, y es que Franky se comió por completo al personaje de Usopp.
A mí me gustaba el Usopp de la saga de Arlong en el East Blue. Esa primera pelea que tiene este personaje contra un Gyojin hace que le queramos ver en este grupo. Hace que queramos que sea un Nakama, utiliza estrategias y diversos chismes para derrotar a un hombre pez que tiene de entrada 10 veces la fuerza de un humano normal. Utiliza sus bombas, su estrella de fuego, utiliza alcohol y cualquier otra cosa que encuentre en su bolsillo ese de Doraemon que tiene, para así apañárselas y derrotar con una buena estrategia a sus oponentes. Pero de repente llega Franky a la banda y le quita el puesto, ya que Franky en sí es un cyborg, es decir, que tiene más chismes que él. Usopp deja de ser el tío de las cosas raras que habíamos visto en Arlong o incluso en la pelea contra Luffy, en la cual también utiliza diversos chismes y estrategias, como por ejemplo un huevo podrido para evitar que Luffy capte los olores o las estrellas de metal que tira en el suelo para que éste se las clave. Como he dicho antes, Usopp se servía de todos estos artilugios, pero con la llegada de Franky, el puesto de Inspector Gadget de la tripulación pasa a ser de Franky, al igual que el puesto de carpintero e ingeniero que hasta ahora también había realizado Usopp, arreglando el barco y creando armas como por ejemplo el Climax Tag de Nami, o por lo menos la primera versión. Usopp en este punto de la historia pierde un poco la identidad en la banda, y creo que Oda se dio cuenta de esto, pero el personaje de Franky era demasiado potente como para echarse atrás. Un cyborg semidesnudo que es un genio y lleva un tupé azul. Este personaje tenía que entrar sí o sí en la banda, pero por desgracia de alguna forma fue a costa de Usopp y más en concreto en parte de su esencia. Franky le arrebató gran parte de ese hueco que hasta ahora había tenido dentro del grupo. Para mí, por ejemplo, el punto álgido en el que realmente vemos a un Usopp potente que a mí me interese es en Enies Lobby, cuando Sanji le dice a Usopp que él se encargará del hombre lobo porque cada uno puede hacer una cosa distinta, y entonces Usopp entiende su cometido. Sube corriendo a la parte más alta del edificio y comienza a disparar ayudando a Robin y a Franky, con una asombrosa precisión y convirtiéndose así en el auténtico rey de los tiradores. Este es el Usopp que a mí me habría gustado ver, y no tiene nada que ver con la máscara de Sogeking, tiene que ver con que es el francotirador del equipo y el artillero. Aunque Franky tenga sin duda más armas, Usopp debería de haberse quedado con esta esencia en mi opinión. Debería de ser el Shikamaru de los Mugiwara, y en cada pelea alejarse y disparar desde las sombras y la lejanía mientras analiza los puntos flacos del enemigo y crea una estrategia para batirlo. Debería de haber continuado haciendo cosas como las que logró en Enies Lobby, pero sin embargo, Oda de repente le mete como nueva arma lanzar plantas. Pues en fin, no me gusta, no lo entiendo y yo no lo habría hecho así. La mayoría de Pop Green que lanza los podríamos lanzar cualquiera con un tirachinas. Luego se convierten en plantas enormes, así que ni siquiera habría que tener buena puntería. No tiene absolutamente ningún mérito ni ningún sentido. Sí que es verdad que luego en Dressrosa muestra por qué es un gran francotirador, recordándonos incluso a esa increíble escena del anime de cuando están en Lockdown y consigue dar a una veleta en movimiento. Pero yo le habría puesto otras armas, desde luego no plantas. Al final tiene plantas somníferas, plantas que se transforman en cosas, plantas que hacen daño. Tiene las mismas cosas que tenía antes, pero como Franky le quitó el puesto de usar chismes, ahora en vez de chismes o cachivaches son plantas. Pues no me gusta. Preferiría que le hubiesen puesto un arco y unas flechas de distintos tipos, a lo Arrow, o que fuese un genio lanzando cuchillos, como Bullseye por ejemplo, o más estilo Itachi con cuchillos kunai, yo que sé, hay 1000 opciones que en mi opinión habrían sido mejores que la de las malditas plantas. Y me parece sin duda que en este sentido Usopp ha sido de los más perjudicados de la banda después del salto temporal. Vamos ahora con el siguiente personaje que sí que ha mejorado, y es Luffy. Luffy es prácticamente igual que antes del time skip, solo que es más fuerte y poco más hay que decir, la verdad. Es junto a Zoro y Sanji un personaje que se ha mantenido y cuya evolución se ha llevado muy bien, no como creo que pasa con Brook y Usopp. Y otro que sin duda pienso que ha empeorado es Franky. A mí personalmente no me molesta su nueva apariencia, pero sí que me chocó mucho al principio.
y no porque no me guste como es ahora, sino porque me gustaba muchísimo como era antes. Siento que sus partes cibernéticas estaban más integradas en su cuerpo, y no me gusta que ahora lleve siempre el pelo distinto. Me encantaba ese tupé azul, y creo que era parte de él y de su identidad. Sí que me parece que la evolución de Franky tiene bastante sentido, porque al fin y al cabo es un cyborg, y ¿cómo vas a cambiar su apariencia si no es como lo ha hecho Oda? Pero es que la pregunta es ¿por qué quería cambiar su apariencia? Es que yo no habría cambiado la apariencia de Franky para nada. La de Luffy o la de Sanji prácticamente no han cambiado. Yo creo que era completamente innecesario. Con ponerle alguna cosilla en vez de 2 brazos enormes me habría valido. De todas formas, quiero recalcar que a mí me gusta la nueva apariencia y la nueva forma de Franky. Lo que ocurre es que la antigua me gustaba todavía más. Así que aunque no haya empeorado muchísimo, sí que siento que me gustaba más el estilo del Franky anterior. Aún así, como ya digo, me gusta mucho, me sigue gustando muchísimo Franky. Y otro personaje que, por decirlo así, ha mejorado es Robin. Oda no se comió mucho la cabeza con los que han mejorado en general, si nos damos cuenta, tanto con Luffy como con Sanji, como con Zoro, con Nami o con Robin. Mantiene su esencia y es más poderosa que antes, así que para mí Robin está perfectamente. Y ya vamos viendo que realmente el truco para que los personajes mejoraran era no cambiarles demasiado, porque ya estaban bien y ya les queríamos a todos. El que no ha mejorado para mí es Chopper. No sé por qué ahora parece más niño y más peluche que antes. Sinceramente, creo que era innecesario. Sí que es verdad que pasa algo similar con Chopper a lo que pasa con Usopp, y me voy a explicar. Chopper entró en la banda siendo un combatiente, además de un médico. Creo que todos flipamos con este personaje en su saga de Drum. Chopper en sí es una pasada de personaje y una increíble invención de Oda, un reno que comió la fruta del humano y que tiene además más transformaciones debido a sus estudios en medicina. Una auténtica maravilla de personaje que encima nos enseñó el poder de sus transformaciones en su saga. ¿Y cuál fue el problema? Pues que cuando solo eran 5 en la banda, él efectivamente era un luchador, pero por la inercia que generó la entrada de gente más fuerte como Robin, Franky o Brook, Chopper quedó relegado al trío de cobardes que forman Nami, Usopp y Chopper. Y no es que antes fuese especialmente valiente, pero su característica siempre había sido la inocencia, no la cobardía. Tras el salto temporal, sin embargo, parece un peluche y la evolución de sus transformaciones tampoco me gusta especialmente. Prácticamente todas las transformaciones me parecen más feas ahora que antes. El Horde Point, por ejemplo, el Heavy Point también. En fin, no es que el de ahora no me guste, es que las de antes me gustaban muchísimo más. Es una mezcla entre lo que me pasa con Franky y lo que me pasa con Usopp. Chopper sería muy poderoso si se lo tomase en serio. Y creo que está siendo desaprovechado como muchos Mugiwaras. Esto si lo mezclamos con que creo que se han cargado la estética del personaje en estas nuevas transformaciones, nos da como conclusión que no me gusta tanto y que creo que Chopper ha empeorado. A mí, por ejemplo, me encantaba el Jumping Point, que le convertía en una especie de humano alargado, capaz de saltar enormes distancias. O el Horn Point, cuando le salían esas 2 manos y se convertía en un reno adulto con unas astas enormes. Ahora, sin embargo, todo parece peluchito. Cada una de las transformaciones, incluso el Heavy Point, que aunque ahora se vea más robusto y más corpulento y fuerte, es menos guay en el sentido de que antes parecía un hombre de las nieves, y eso también era parte del encanto de Chopper. En fin, pienso, como he dicho, que Chopper tampoco es que haya evolucionado de forma correcta. Y muchas veces pienso que prácticamente todos ellos son tan poderosos como para haber sido capitanes de su propio barco. Tanto Zoro como Sanji, como Robin o como Franky. Franky de hecho ya era el jefe de una mafia, la Franky Family, y Chopper y Brook también podrían haber sido los capitanes de su propio barco, al menos en el East Blue. Y bueno, para acabar pues mencionaré a Jinbe, que está exactamente igual, así que no es que haya mejorado o empeorado, prácticamente no ha cambiado en absoluto. Los más afectados del salto temporal y a los que peor les ha sentado han sido por lo tanto estos 3, Brook, Usopp y Chopper, y si hubiera que meter a otro, a lo mejor metería a Franky. Pero bueno, repito que es solamente mi opinión
habéis escuchado ya mis argumentos y muchas gracias. Hasta aquí el vídeo de hoy, soy Cineman Paradise, suscríbete si te ha gustado y activa la campanita, dale a like y todo eso para animarme a seguir con el canal. Ya sabéis lo difícil que es empezar de cero en YouTube y me ayudáis muchísimo. Gracias por verme y hasta otra.